Hola, querida hermana, querido hermano, estamos en el tiempo pascual. Cristo está vivo, aleluya. Estamos en el cuarto domingo del tiempo pascual, que es llamado Domingo del Buen Pastor. Sí, Jesús resucitado es el buen pastor que cuida de nosotros, de nuestras familias, de la iglesia. Y entonces el evangelio de hoy, que viene de Juan, Jesús nos cuenta la parábola del pastor que de hecho cuida de las ovejas y que ha venido para que ellas tengan vida y la tengan en abundancia. Y nosotros vemos que las ovejas escuchan la voz del buen pastor, reconocen su voz y siguen el pastor porque saben que el buen pastor va a conducirlas donde hay alimento y hay donde beber, y también protección contra los lobos. Y totalmente lo contrario son justamente los ladrones y los asaltantes que entran en el redil para matar, para destruir, para roubar. Las ovejas no reconocen su voz y no lo siguen, pero ellas tienen miedo porque ellos representan peligro. Entonces, Jesús seguramente está hablando de los profetas, falsos profetas que lo precedieron, y a la vez de las autoridades, tanto de los judíos quanto políticas, que en vez de cuidar de la vida de las personas, una vida de calidad, maltrataban a la gente. Entonces Jesús hace esta comparación, y que nosotros que somos las ovejas del redil de Cristo resucitado, en este tiempo pascual tenemos que escucharlo atentamente, escuchar su voz y también obedecerlo, ¿no? Para que Él de verdad nos pueda conducir donde hay comida y bebida. Podemos pensar que es nuestro alimento espiritual, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo, la Eucaristía, y también para que Él nos proteja de todo mal, de los males de este mundo y de la perdición eterna en el infierno. Así que debemos estar siempre unidos a Jesús, el buen pastor. Y nosotros que somos la iglesia, debemos dar secuencia a todo lo que Jesús nos enseñó a través de sus palabras y de su testimonio de vida. Porque la iglesia también debe ser como el buen pastor. Nosotros que somos la iglesia debemos cuidar a las ovejitas del Señor. Podemos pensar en los niños, adolescentes, jóvenes, las personas enfermas, los ancianos. Entonces es nuestra tarea dar secuencia, dar continuidad al pastoreo de Jesús, el buen pastor. Y después nosotros tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y también de la primera carta de San Pedro, la palabra del apóstolo San Pedro y su testimonio en el comienzo de la iglesia. Estamos en el contexto de Pentecostés. Entonces el Espíritu Santo prometido vino sobre los apóstoles y María Santísima, reunidos en el cenáculo en Jerusalén. Así que Simón Pedro está lleno del Espíritu Santo. Él que antes tenía miedo, de pronto una cobardía, ahora lleno del Espíritu Santo tiene valor, tiene coraje, y entonces él hace una buenísima predicación, y se dice que luego de esta predicación 3.000 personas, 3.000 judíos abrazaron la fe cristiana, ¿no? ¿Y qué predicó el apóstolo Pedro? Él predicó lo que nosotros llamamos de querigma, que es el resumen de la fe cristiana. Podemos decir en pocas palabras, ¿no? Que Dios envió a su Hijo único para que, muriendo en la cruz, Él pudiera perdonar nuestros pecados y entonces darnos
la vida y también el don del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro entonces predica eso y llama a la gente a la conversión para que puedan dejar hacia atrás la vida vieja del pecado, puedan convertirse, puedan ser bautizados en el nombre de Jesucristo y así recibir el Espíritu Santo. Y muchas personas se convirtieron. Entonces nosotros, que somos la iglesia viva de Jesucristo, que también fuimos bautizados y confirmados, es decir, estamos llenos del Espíritu Santo, también debemos anunciar con palabras y con nuestro testimonio de vida que llamando a la gente a la conversión, para que dejen ya la vida vieja del pecado y que puedan abrazar la fe cristiana, convertirse sinceramente, recibir el sacramento del bautismo y así también recibir el don del Espíritu Santo. E o apóstolo Pedro está outra vez na segunda leitura, esta vez é sua própria carta, não? Mais especificamente a primeira carta. Então, ele habla do testemunho de Cristo, habla de sua paixão e muerte, que a través da muerte de Cristo, nossos pecados foram borrados e que agora nós vivimos para Deus em justiça. Então, o apóstolo Pedro nos invita a imitar-lhe a Cristo, porque a vida do cristiano também é marcada por sofrimento, por persecuções, por mentiras, não? Pero nós devemos mirar ao exemplo de Jesus, o bom pastor, não? E aprender a sofrer pacientemente e poner nossas causas em las manos del Senhor, porque Ele é o justo juez que en el tiempo oportuno nos vai dar a vitória. E o apóstolo Pedro habla, ¿no?, que Jesus, al cargar a cruz, ele tomava sobre si nuestros pecados. Então, ele moria nuestra muerte para que viviéramos sua vida. E que antes de conhecer a Jesus, nós éramos como ovelhas descarriadas, pero agora nós decidimos entregar nossa vida ao Cristo ressuscitado para que dia tras dia avancemos em santidade e em vida em plenitude. Assim que desejo a ti e a tua família uma excelente semana, um domingo bendecido e nos vemos el siguiente domingo. Que Deus te bendiga, te guarde, te proteja, hoje e sempre. Amém.